Bien, vamos a leer juntos, ¿eh? Vamos a leer de los versículos 22 al versículo 55. Perdón, al versículo número 40. Juan, capítulo número 6, versículos 22 al 40. ¿Sí están allí? Leemos juntos. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos iban ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces tú? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el verdadero el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, vamos a orar, ¿sí? Padre, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo te ruego, Señor, que al estar exponiendo tu santa palabra, tú seas propicio con nosotros y nos concedas luz, entendimiento, nos concedas esa, esa frescura y esa saciedad, Señor. Acabamos de leer cómo estos hombres que alimentaste, más de 5,000 hombres, fueron y buscaron más pan. Yo te ruego que realmente nosotros seamos saciados del pan del cielo, que es Cristo Jesús. Te ruego que podamos tener ese entendimiento y que la luz de tu palabra llegue a nosotros de tal manera que seamos transformados, disfrutemos y experimentemos esa transformación que nos lleva a cambiar nuestra forma de vivir, a cambiar nuestra forma de ver y hacer las cosas. Gracias por todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús lo pido y ruego tu bendición. Amén, Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga, siéntense. Vamos a continuar con la exposición del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6. La semana pasada vimos ese pasaje sorprendente donde Jesús caminó sobre las aguas, en donde el texto paralelo de Juan, que está en Mateo 14, veíamos cómo los discípulos, al ver esa señal que Jesús hizo, que es un milagro, que un hombre camine sobre las aguas, ellos respondieron en adoración, ellos adoraron a Jesús. Ahora, estamos iniciando en el versículo número 22, el día siguiente.
la gente estaba al otro lado del mar. Recuerden que Jesús realizó la multiplicación de los panes y de los peces en un lugar desierto, apartado, donde él se había ido con la intención de tener un tiempo con sus discípulos. Pero la gente que estaba necesitada de milagros, de sanidades, y encontraba en Jesús alguien que podía suplir todos esos problemas de salud, físicos, y encontrar una predicación en él o una palabra en él, le siguió. Y entonces los discípulos le dijeron, después de un tiempo de haberles estado enseñando, que los despidiera. En aquel momento Jesús sí sanó a los enfermos, Jesús sí les atendió, pero también les dio enseñanza. Los discípulos les dicen, despídelos porque ya es tarde, ya oscurece. Y Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Y ahí ocurrió ese milagro también sorprendente de multiplicar solamente 5 panes y 2 peces para alimentar alrededor de 20,000 personas. Ahí solamente mencionan los 5,000 varones, pero recuerden que haciendo un cálculo, tomando en cuenta mujeres y niños, podría rondar alrededor de 20,000 personas que fueron alimentadas en aquel día. Entonces estamos hablando de un milagro de multiplicación de alimentos sorprendente, y estamos hablando también que posteriormente cuando Jesús despide a la gente, porque esas personas cuando vieron que Jesús hizo ese milagro, lo querían hacer rey, lo querían tomar, querían hacerlo rey, porque vieron que su necesidad fue suplida en ese momento. Entonces Jesús hace que sus discípulos vayan adelante de él, suban a la barca, él se va aparte a orar, oscurece hasta que después él los alcanza en medio del mar, y en el cual había una tormenta. Recuerden que en el mar de Genesaret o el mar de Galilea o el mar de Tiberias, que es el mismo cuerpo de agua, aunque se refiere en la Biblia a diferentes formas, como el mar de Galilea, el lago de Genesaret o el mar de Tiberias, es el mismo cuerpo de agua. Entonces Jesús va adelante, va caminando, alcanzándoles, y ellos piensan que es un fantasma, a lo cual él les dice, yo soy, no temas, o no temáis, les dice a ellos. Entonces, la enseñanza del día domingo anterior fue referente a ese, de cómo Jesús, en muchas ocasiones, y sobre todo en este evangelio, toma esas palabras en griego que son ego, eimi. En griego, ego significa yo soy, y eimi significa yo soy también. Entonces, literalmente Jesús estaba diciendo, yo soy, yo soy. Y viajamos a Éxodo 3 para ver cómo cuando Moisés le pregunta a Dios que se le había manifestado en una zarza ardiente, cuando vaya al pueblo de Israel, ¿quién diré que me ha enviado? Y ese Dios que se estaba manifestando allí, le dices, yo soy el que soy. Entonces cuando Jesús se hacía llamar así, el yo soy, se refería a que él era Dios, que es el énfasis que estamos encontrando en Juan, que nos está exaltando la divinidad de Cristo. Entonces, hasta este momento vemos cómo esos discípulos, como les citaba, están adorando a Jesús porque están respondiendo a quién es Él. Y esa es la intención de estos pasajes que estamos viendo, que ustedes como lectores, que ustedes como quienes están exponiendo a la palabra, también puedan responder a lo que estamos viendo aquí en la Biblia. Ahora, Jesús en alguna ocasión en Mateo 16 les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos le responden, bueno, la gente dice que tú eres Elías. Elías era un profeta del Antiguo Testamento, había muerto hace muchos siglos. Otros dicen que eres Jeremías, otro profeta también del Antiguo Testamento. Otros dicen que eres Juan Bautista, porque Juan Bautista ya había sido muerto desde ese momento. Y otros dicen, pues eres alguno de los profetas. Luego les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí es donde Pedro tiene ese entendimiento, esa revelación, y confiesa, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿por qué les cito esto? Porque ustedes y yo podemos tener un concepto de Cristo o de quién es Jesús. Podemos pensar, bueno, de lo que sé, es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Qué más saben acerca de Jesús? Ustedes podrían decir, bueno, es Dios, es por lo menos lo que hemos estado viendo aquí. Es el Rey de Israel,
es el Cordero de Dios. Y se acuerdan que tuvimos esa enseñanza donde vemos el capítulo número 5, donde habla acerca de los testigos de Cristo. Y vemos que Juan Bautista en su momento dio testimonio de Jesús. Que Jesús mismo dice, mi Padre da testimonio de mí, mis obras, mis señales dan testimonio de mí, las Escrituras dan testimonio de mí. Pero lo que vamos a encontrar aquí es que Jesús mismo lo que dice de sí. Ustedes cuando se presentan o conocen a alguien nuevo, hola, yo soy tal persona, me dedico a esto, tengo esto, estoy casado con tal persona, o sea, se presentan, ¿no? Y ustedes dan referencias de sí mismos. Entonces, lo que vamos a ver en estos pasajes, a partir de aquí, y con el tema o el título del tema es, yo soy el pan de vida. Les mencioné que Jesús se refirió sobre sí mismo tomando algunas metáforas, como la que está aquí, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él también dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y recuerden eso, cada vez que Jesús está diciendo yo soy, está utilizando el yo soy. Está diciendo yo soy el pan de vida. Está haciendo un énfasis acerca de quién es Él, su divinidad. Entonces, para nosotros es común decir, voy a trabajar porque me voy a ganar el pan del día. Pero nosotros no comemos todo el tiempo pan, porque si no vamos a engordar. O nos va a caer el azúcar, dice la gente, ¿no? Pero en aquel entonces, el pan era básicamente de trigo, o también de cebada, de otro grano un poco más económico. La realidad, hermanos, es que para aquel entonces en que Jesús vivía, el pan era básicamente lo que la gente comía. O sea, sí comían carne, pero pues escasamente, sí comían vegetales, pero básicamente comían pan. Era digamos, lo básico que se alimentaban. ¿Se dan cuenta cuando Jesús multiplica? ¿Cuántos multiplicó? 5 panes. Y 5 multiplicó 2 peces. Y al final termina el texto diciendo, recogieron 12 cestas llenas de lo que había sobrado. Entonces siempre la mayor parte de la alimentación consistía de pan. Es importante entenderlo porque nosotros tenemos aún esa expresión, no voy a ganarme el pan de cada día, porque entendemos que es el alimento. Entonces Jesús va a tomar esa metáfora acerca del alimento, algo que comemos. Ustedes saben que si no comemos, pues nos morimos, nos caemos en un proceso de desnutrición y empezamos a morir poco a poco. ¿Alguno de ustedes ha visto imágenes o videos o películas de lo que fue el holocausto judío, los campos de concentración? Ellos fueron personas que fueron puestas en esos lugares, encerrados, obligados a hacer trabajos forzosos. Había condiciones de higiene deplorables, pero también eran personas que estaban quedando esqueléticos porque no tenían alimento. Y cuando los encontraron eran casi como cadáveres que andaban caminando, porque estaban muriendo. Entonces es muy, muy importante ver que Jesús está tomando una metáfora muy necesaria, porque Él va a decir, yo soy el pan de vida. Y lo que está enfatizando es que nosotros debiéramos venir a Él y tomar de Él, que Él es el pan de vida. Vamos un poco más lento, veamos, hermanos, que en el versículo que empezamos, en el versículo número 22, dice el texto, el día siguiente, es decir, el día siguiente a la multiplicación de los panes y de los peces, el día siguiente a la gran señal de alimentar a 20,000 gentes. Y el texto dice así, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos y que estos se habían ido solos. ¿Se acuerdan que Jesús adelantó a sus discípulos, les dijo, váyanse ustedes adelante? Y vemos posteriormente que Él les alcanzó caminando, ¿lo recuerdan? Muy bien, entonces la gente se pone a pensar, ¿y cómo le hizo? ¿Dónde está? Hay que buscarlo.
y empiezan a buscar y ven que no hay nadie, que no hay más que la barca que se había zarpado. Ellos no presenciaron ese milagro de Jesús caminando sobre el mar, solamente los discípulos. Entonces dice aquí, pero otras barcas habían arribado de Tiberias al lugar donde habían comido pan después de haber dado gracias al Señor. Allá en la costa chica hay una, que es laguna de Chautengo, y hay unas barquitas que nos llevan, los cruzan, ¿no? Entonces eso es lo que estaba pasando, eran barcas que cruzaban de un lado al otro, en donde lo que están pensando esas gentes, bueno, no hay ninguna barca, ¿cómo le hizo para irse? No sabemos, pero bueno, hay que ir a buscarlo, porque seguramente de alguna forma atravesó. Entonces suben a esas barcas, atraviesan el mar de Galilea, o el de Tiberias, como dice aquí. Así que cuando llegaron allá, dice el versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole del otro lado del mar, le dijeron Rabí. Recuerden que la palabra Rabí significa maestro. Le preguntaron, ¿cuándo llegaste acá? Porque era increíble. Claro, ellos no lo vieron. Jesús caminó sobre el mar. La gravedad, Él tuvo control sobre ella. Pero ellos no lo sabían, simplemente le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo. Yo soy bastante curioso, si ustedes han leído la Biblia, les pido que la lean, que les recomiendo que la lean, se darán cuenta que Jesús le decía una cosa y comúnmente decía otra cosa, o sea, respondía con otra cosa. Cuando, por ejemplo, vemos el pasaje de Juan 3, Nicodemo le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Jesús le responde, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y aquí es lo mismo, Jesús no les responde. Jesús les va a decir, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús está siendo directo. No me buscan porque hayan creído en mí. No me buscan porque tengan fe en mí, porque confíen en mí como su Salvador, como su Dios. Me buscan porque ustedes se les di de comer, se sacieron de pan y quieren más. Hay una frase muy común que ustedes habrán escuchado y lo dicen los gobernantes y la sabemos todos. Al pueblo hay que darle pan y circo. Y esta es una frase que viene desde la época del Imperio Romano y que tiene que ver con un hombre llamado, era un poeta Décimo Juvenal, se llamaba, el cual en su sátira número 10, que escribió alrededor del año 100 después de Cristo, él usó esta frase, y era una frase que ocupaban mucho en aquel entonces y la seguimos ocupando hasta el día de hoy, y que la podemos ver hoy también en nuestros gobernantes, y lo vemos en la mayor parte de la sociedad. Hoy los gobiernos, no solamente el nuestro, se enfatizan mucho en darle a la gente fiesta y darles comida. En aquel momento en Roma había una distribución gratuita de alimento. En aparte había una atracción gigantesca, era el Coliseo Romano. ¿Alguno de ustedes conoce el Coliseo Romano? ¿O sabe, no precisamente que lo conozcan? Sí, es una estructura enorme que se conserva hasta el día de hoy, pero que en aquel lugar se realizaban juegos o luchas de gladiadores, había mucho espectáculo y la entrada era gratuita. No es muy diferente hoy día, ¿no? Cuando hacen eventos, vengan a tal fiesta, es entrada gratis y hay comida gratis. Hoy no vino el hermano Benito, pero él siempre dice que a la gorra quien le corra, así dice. Pero el propósito no es tanto mostrarle a la gente esa bondad del pueblo, del gobierno, para que ellos se sientan contentos. Más bien dicho, es tapar con alimento, con pan y con distracciones las deficiencias que los gobernantes están teniendo. Entonces, estas personas que habían venido a Jesús desde el otro lado del mar, venían con esa intención, venían solamente con el deseo de poder alimentarse, no les importaba nada más. ¿Se acuerdan que a Jesús lo querían hacer rey? Y es importante que podamos considerar que el Señor está conociendo los corazones de los hombres.
Y es importante ahora que como aplicación a nosotros, a este pasaje, podamos pensar, ¿por qué razón busco al Señor? ¿Por qué razón determino un día domingo venir a este espacio, a este lugar donde nos reunimos como iglesia y podríamos decir, sí, vengo a buscar a Dios? Y yo quiero que ustedes también se examinen, que ustedes lo piensen. Primeramente, ¿estás buscando a Jesús? Y en segundo, ¿cuál es la razón de tu búsqueda de Jesús? ¿Qué es lo que buscas obtener de Él? He tratado por lo menos hacerlo bastante fiel a la Biblia y no distorsionar el pasaje. Por eso yo les insisto muchas veces, ustedes lean sus Biblias, lean libros completos, lean constantemente, expónganse a la enseñanza de la palabra, porque hay muchas razones por que la gente buscaba a Jesús. Lo buscaban porque estaban enfermos y querían que Jesús los sanara. Lo buscaban porque estaban endemoniados y querían que Jesús los liberara. Lo buscaban porque tenían algún problema y querían que Jesús les ayudara con ese problema. Yo no digo que ustedes no confíen en Dios, en que Él les va a ayudar en sus problemas. Yo creo que eso es importante aclararlo. Pero primariamente, el problema más grande que tiene el hombre es lo que va a ocurrir con sus almas después de que mueran. Porque el alimento que Jesús está diciendo aquí es un alimento que Él les dará, con el cual no volverán a tener hambre. Miren, los gobiernos o a veces la gente, hay temporadas donde hay mucha abundancia de alimento y de pan, pero volveremos a tener hambre. El hambre, ¿cuántas veces comen ustedes? No sé, de repente comen un rico pozole y al rato ya tienen hambre otra vez. Porque el pozole ligero, ¿no? Es maicito y se vuelve otra vez a tener hambre. Si comen pizza también se va rápido. Entonces, todos esos alimentos que nosotros vamos a encontrar aquí en la tierra volveremos a tener hambre. Pero Jesús está diciendo que si yo como el alimento que Él me da, no volveré a tener hambre. ¿Recuerdan cómo Jesús le dijo a la samaritana, el agua del cual yo te daré será un agua con el cual no tendrás sed jamás? Y ella respondió de una forma semejante a como respondieron esas personas aquí. Veamos más adelante. Jesús en el versículo 27 les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, cada uno de nosotros tiene un trabajo, tiene un negocio, nos dedicamos a algo porque evidentemente buscamos tener un sustento, o buscamos sustentar a alguien, a sus esposas, hijos, y eso es totalmente natural. Jesús no está diciendo que la gente no trabaje, sino le está diciendo a esa gente que está buscando a Jesús como alguien que solamente les va a suplir algo físico, le está diciendo trabajar no por la comida que perece, porque la comida que a veces tenemos se nos echa a perder. La comida, y Jesús puso el ejemplo, que entra por la boca, se va por la letrina, dice el Señor en Marcos 10. Pero Él está diciendo que nosotros trabajemos por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Ellos le respondieron. Si a ustedes le dijeran, esta comida que van a comer, ya no van a tener hambre nunca más, dirán, bueno, qué buena opción. Así me ahorro todo lo que voy a comer en los próximos años, así ya no voy a perder tiempo en andar buscando qué comer. Pero recuerden, está hablando de forma metafórica. Está hablando de una forma en la cual Él se va a presentar como el pan o el verdadero pan. Entonces el versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y eso otra vez regresó a la pregunta.
La pregunta fue, ¿por qué estás o qué estás buscando a Jesús? ¿Por qué estás buscando a Jesús? Si dependiendo de lo que tú me digas, tú tendrías que definirte. ¿Tú estás creyendo en Él? ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Todos, ¿verdad? Bueno, ya se los he dicho. Si yo voy y ahorita tomo mi libreta y me pongo de aquí al centro y voy al Zócalo y le pregunto a las personas, Señor, ¿usted cree en Jesús? Señora, ¿usted cree en Jesús? O a los señoritas o a los muchachos. Quizá algunos me van a decir, no, yo no creo, pero créanme que van a ser muy pocos. La mayor parte de la gente me dice, sí creo en Jesús. Porque estamos rodeados de una cultura donde pues Jesús está presente, ya sea en alguna imagen, en algún evento, ya sea que seamos cristianos o no, pero ¿qué conlleva creerle? Porque si Jesús es quien dice ser, si Jesús es el Cristo, si Jesús es el Salvador, si Jesús es Dios, entonces mi vida, en mi mente y todo mi ser tendría que alinearse a la voluntad de este Jesús. Entonces mi forma de pensamiento, si Jesús es quien dice ser, si Él es alguien que me puede dar vida eterna, si Él es alguien que me puede dar el pan que no tendré más sed jamás, si Él es capaz de darme el agua con el cual no padeceré sed, el pan con el cual no tendré más hambre, si Él es aquel que puede perdonar mis pecados, si Él es aquel que caminó sobre las aguas, si Él es aquel que resucitó a los muertos, si Él es aquel que dice ser, entonces su vida tendría que modelarse o moldearse a la voluntad de este rey. Porque este rey demanda de nosotros todo, no medias cosas, no a la mitad de que, ay, voy a ser cristiano. Es que me hace rato saludar y se me dijo, me gustó mucho, le dije, ¿a qué te dedicas? Me dijo, a ser cristiana. Qué impresionante, ¿no? Bueno, ya su mamá sabrá si es así o no. Pero la respuesta es lo que debemos nosotros desear y caminar hacia eso. Ser cristiano. ¿Qué entienden ustedes con ser cristiano? Conlleva muchas cosas, pero principalmente es ser como Jesús. Es vivir como Jesús vivía, es hablar como Jesús hablaba. Me mandaba mensajes una persona y me decía, es que tú dices mucho estas cosas, pareces los del tarot. Porque yo le decía, Dios te ilumina, te da entendimiento, o no temas, mira, esta circunstancia va a ser diferente. Pues yo le contesté, bueno, tú a lo mejor verás mucho a los del tarot, yo no los veo. Pero eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él. La Biblia dice que, por ejemplo, lo vemos acá, cuando él iba caminando sobre el mar y ellos estaban temerosos, les dijo, no temas. Y esa expresión, no temas, se repite muchísimas veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que te llama a brindarte confianza, no tengas temor de cualquier situación o persona o entorno al cual te encuentres o en el cual estés viviendo. Entonces, yo quiero que ustedes piensen, que ustedes respondan a sí mismos. ¿Por qué buscan a Jesús? Y si ustedes creen en Él, porque aquí está diciendo, respondió Jesús y les dijo, porque ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Hubo un hombre joven que era rico y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó, ¿sabe los mandamientos? No honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no codiciarás. Y él dice, desde mi juventud los he guardado. Y Jesús le dice, te falta una sola cosa. Ve y vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Y aquel hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas. Imagínense vender todo lo que tenía. Pero quiero que sepan que hay gente que sí lo ha hecho. Hubo un hombre llamado Pedro Baldo, que leyó ese pasaje y se lo contaron también y vendió todo.
y fundó un movimiento que se conoce como los valdenses, previo a la reforma, previo al, a la reforma de 1517, la reforma protestante me refiero. Pero en ese sentido, hermanos, ¿cómo responden ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Porque es la intención del evangelista, del autor de este libro. Recuerden cuál es el propósito, lo leímos en Juan 20, 30 y 31. Que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el creer no es simplemente creer por decir que creo, sino es creer porque es decir que vivo tal como Él demanda que yo viva. Y Él demanda, como les dije otra vez, todo de ustedes y de mí. Él demanda que nuestro pensamiento, que nuestro corazón, que todo nuestro ser le adore. Les puse el ejemplo de este hombre pastor de la India que conoció de Cristo. Créanme que para él y para todos los casos que les he puesto sería mejor decir, no tiene caso seguir, porque si sigo me matan, si sigo pierdo mi familia, si sigo pierdo todo. Es mejor vivir como me dicen o vivir como viví antes. Pero ¿qué pasa con esas personas? ¿Por qué están dispuestas a morir? ¿Por qué están dispuestas a ir a la cárcel? ¿Por qué están dispuestas a padecer? ¿Por qué? Jesús está ofreciendo algo que nadie se los puede dar. El Señor les está ofreciendo vida verdadera en su nombre. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero no temáis, yo he vencido al mundo. El Señor les está ofreciendo algo muy valioso. Le está diciendo que aunque ustedes y yo algún día muramos, porque todos vamos a morir, Él nos va a levantar de entre los muertos. Él promete que no tengan miedo de la muerte, que Él nos ha dado vida eterna. Él nos ha prometido que nuestro ser completamente esté confiado en Él, que nuestra plenitud se encuentre solamente en Cristo. Miren, a lo largo de la vida enfrentamos muchos problemas, aflicciones, tristezas, frustraciones, pero lo que Cristo está enseñando es que en Él tenemos plenitud de gozo, que en Él no hay nada que nos falte. Esas personas que hemos visto de la India, de Afganistán, de Oaxaca, y ustedes mismos también, son personas que han encontrado en Jesús todo. Ya no dependen de un hombre, ya no dependen de una mujer, no dependen de las personas, dependen de Cristo solamente. No dependen del gobierno, no dependen de nada, dependen de Cristo. Cristo es todo en todos. Él es a quien servimos y amamos, y Él es real. Él no es un cuento, una ficción. Él está dando un testimonio de sí mismo. Y vemos más adelante. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que te creamos, para que veamos y te creamos qué obra haces? Recuerden, son esas personas que fueron alimentadas el día anterior, que vieron a Jesús multiplicar solamente 5 panes y 2 peces. Son las mismas personas que muy probablemente recibieron un milagro, que fueron sanadas, que Jesús los libertó de algún demonio. Esas mismas personas ahora le están preguntando, ¿qué haces tú o qué señal nos das para que te creamos? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y va a aparecer algo aquí que dice aquí el versículo número 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Ustedes han leído el libro del Éxodo? Ya, ¿verdad? ¿El Éxodo? ¿No? Bueno, en el libro del Éxodo, pues ustedes para que el Génesis habla acerca de cómo Dios crea el mundo. Capítulo 1, 2 y 3. Dios habla también de cómo Él va a rescatar al mundo por la desobediencia y la caída y el pecado del hombre. Así que se hace así
se hace para sí mismo una nación. ¿Se acuerdan de Abraham? De Abraham. Entonces los descendientes de Abraham se empiezan a multiplicar, empiezan a tener hijos y en algún momento entran a Egipto. ¿Sí se acuerdan de eso? O por lo menos vieron la película. Si no, no sean como los que me dicen, no, es que está la serie del Éxodo. Lean. Entonces, en el Éxodo significa salida, es el segundo libro de la Biblia. Y allí lo que va a ocurrir es que Dios saca a los descendientes de Abraham que entraron a Egipto y que se convirtieron en esclavos y los liberta por medio de Moisés. Entonces, estos hombres y mujeres, esta multitud de gente empezó a caminar en el desierto. ¿Alguno de ustedes ha ido al desierto? ¿O algún desierto? ¿Qué hay en el desierto? O sea, hay arena, sol, pero no hay mar. A lo mejor hay cactus, o dependiendo de qué tipo de ecosistema hay, pero no van a encontrar nada. Entonces, estas gentes se empezaron a preocupar y dijeron, ¿por qué nos sacaste, Moisés, de Egipto? Allá teníamos nuestras ollas de carne, allá comíamos a las anchas, y aquí nos trajiste para matarnos de hambre, para que nos muramos de hambre. Entonces lo que hizo el Señor Dios es que literalmente, oigan esto, todos los días llovía pan. Un pan que se llama maná, que era como una hojuela dulce para... Entonces todos los días los israelitas iban y salían al campo o al aire libre y recogían el maná. Y recogían lo suficiente para ese día. No recogían más porque si no se les echaba a perder. Y el día previo al día séptimo recogían el doble porción porque el séptimo no iban a salir, porque no iba a llover pan. Entonces, el versículo que están diciendo ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Les quiero pedir que por favor busquen Éxodo, los que ya lo hicieron muy bien. Ahora vamos a Éxodo 16. Porque es importante que tengamos esa referencia. Éxodo 16, 4. Y dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, que somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros. Créanme que ese problema que está ocurriendo aquí es muy grave, ¿eh? ¿Saben lo que es la murmuración? Es hablar de otra persona, es decir mentiras, o a veces ni sabemos si es cierto. El murmurar tiene que ver con hablar así despacito. Entonces, esto que estamos viendo acá es que murmuraron de Dios, murmuraron de sus líderes, de Moisés. Les dijeron, ¿por qué nos sacaste acá para matarnos de hambre? Dios en su paciencia y misericordia, que dice ahí, les hizo que literalmente lloviera pan del cielo. Entonces estas gentes están diciéndole a Jesús, haz una señal tan grande. Sí, nos alimentaste con una vez, pero Moisés nos alimentó durante 40 años con maná. ¿Qué responde Jesús? En el versículo número 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Porque el verdadero pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, evidentemente estas personas
responderían: Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. ¿Quién no querría probarlo? ¿O no se les antoja ver a qué sabían el maná del cielo que llovía? Pues no lo hizo nadie. ¿Quién lo habrá hecho? No, pues Dios obviamente lo hizo descender. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan, o danos siempre de este pan. Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Lo repetimos? Yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. Y él dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, no se está hablando de metáfora. ¿Sí entienden lo que es una metáfora cuando les digo? Está hablando de una forma figurativa, o está usando una figura, en este caso el pan, para decir a la gente: ven y cree en mi nombre, ven y conoce mi evangelio, ven y recíbeme como tu Salvador, ven y vive como yo vivo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Fíjense lo que está utilizando: el que a mí viene. Cuando en ocasiones les hemos visitado, cuando en ocasiones les hemos compartido, ¿qué les digo comúnmente? Que conozcan al Señor, ¿no? Que crean el Evangelio. Cuando Jesús vino predicando su palabra en Marcos 1:14 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino del cielo se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Entonces, lo que Jesús está enfatizando aquí es que ustedes crean en su nombre, que ustedes vengan a Él en arrepentimiento y fe de sus pecados. Y está diciéndoles que ustedes crean. Y si eso sucede, ustedes estarán completos en el Señor. Ustedes tendrán vida, y vida abundante, y vida plena en Cristo. Ustedes pueden pensar en las diferentes aflicciones, problemas, luchas emocionales, espirituales, físicas que puedan tener el día de hoy. Pero yo les quiero pedir que crean en el Señor, que crean en Cristo, que vengan a Él, que confiesen sus pecados, que crean en su nombre. No van a encontrar gozo en nadie más. Tenemos que abandonar la vana manera de vivir. El hermano Cerato leyó ese pasaje que tiene ese énfasis de que nosotros dejemos la vida pasada, que nosotros vivamos y disfrutemos de la vida que Cristo nos da, nos llama a vivir, porque si Él exige y Él pide que vivamos como es digno de su llamado. Él pide que vivamos como es digno de su nombre. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y ustedes deberían preguntarse. Ya les dije por qué vienen a buscar a Jesús. Y también preguntarse qué buscan de Él. Y les animo a que crean en su nombre. Porque esas personas que estamos leyendo aquí, ellos no creyeron. Ellos solamente querían recibir. Ellos querían solamente que Jesús les diera, pero que no los condicionara. Que Jesús fuera como los gobernantes, que les dan pan, les dan circo, pero que no les exigen. Que les piden que no les cuestionen. Que cada quien haga lo que quiera, solamente cada quien con lo suyo, los gobernantes a lo suyo, haciendo su voluntad, y el pueblo común y llano simplemente viviendo con el pan y el entretenimiento que les dan. Pero este Cristo y este Rey no es como los gobernantes de esa tierra. Él demanda de nosotros que vivamos en santidad, que vivamos en pureza,
que vivamos en entrega, que vivamos dándole todo nuestro amor y nuestra adoración. Por eso es que cuesta tanto ser cristiano. No cuesta tanto el disfrutar de la salvación del Señor, porque eso es gratis. Eso no se vende ni se condiciona. Ustedes no se hacen más santos portándose mejor. Ustedes se hacen santos creyendo en Cristo como su Salvador. Y este Salvador les exige o les pide que vivan en pureza, en santidad, en integridad, como les he dicho. Pero créanme que si ustedes dicen, no puedo, me es difícil, ustedes tendríamos, o yo tendríamos que examinarnos acerca de nuestra fe, si es genuina. Porque un nuevo creyente, o como vimos en Juan 3, un nuevo nacimiento conlleva que es una nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, y que el viejo hombre se va muriendo para dar lugar al nuevo hombre que es en Cristo Jesús. La vieja manera de vivir, la pasada manera de vivir queda atrás para dar lugar a una nueva vida en Cristo, en el Señor. Una forma diferente de ver, de vivir, de entender, de comprender, de caminar, de andar, de servir. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto es muy interesante, hermanos, porque esas personas estaban buscando a Jesús. Lo buscaban por razones equivocadas, evidentemente. Pero Jesús está diciendo algo muy interesante. Fíjense lo que dice este versículo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, y ya se los he dicho, si ustedes están aquí, y ese es mi deseo, y ese es mi trabajo, y ese es mi anhelo, y por lo cual debo servir al Señor, es que ustedes crezcan. Primeramente que ustedes nazcan de nuevo. Bueno, eso lo hace Dios. El trabajo mío nada más es proveer la enseñanza, la instrucción. El Espíritu Santo de Dios es el que les va a convencer, el que va a obrar esa maravillosa obra de salvación. Por eso el énfasis tanto acerca de las misiones. El ir y predicar, el ir y anunciar, el ir y comunicar, es un trabajo solamente de anunciarlo, de persuadir a las personas a venir a la fe. Pero si ustedes verdaderamente han creído, si ustedes realmente son hijos de Dios, y con eso yo creo que ya hemos entendido a esas alturas que no todas las personas en esta tierra son hijos de Dios, solamente los que han creído en su nombre, los que viven como Él vive, los que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Entonces, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, de que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. La voluntad del Padre es que ustedes tengan vida, que ustedes que estaban muertos en delitos y pecados tengan vida. El 40 dice, esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Qué reciben ustedes al creer en Jesús? Vida eterna. Sí. El que y cree en Él tenga vida eterna. Y les promete la resurrección, que ustedes resucitarán. ¿Sí saben lo que es la alquimia? La alquimia era una, pues no ciencia, pero una disciplina que precedió a la química. ¿Sí conocen la química? ¿Se la dieron en la secundaria? Yo me aprendí todas las, no todos, pero todavía me sé la tabla periódica. 1 H hidrógeno, 2 H helio, 3 L y litio. Es que mi maestro de química me puso a aprenderme. Me sé hasta el 12 nada más. Bueno, para que la química existiera, la alquimia fue su predecesora. Y la alquimia tenía como objetivo, a través de todas sus combinaciones de sustancias y de metales y de todo lo que pudieran implementar, tenía dos objetivos. Uno, descubrir
la piedra filosofal y descubrir el elixir de la vida eterna. Y eso fue algo que persiguieron muchos hombres a lo largo de los siglos, pero no lo lograron. Lo que sí lograron fue crear o descubrir muchos elementos, componentes que dieron lugar a lo que es la química. Por eso es que la alquimia es la antecesora de la química. Entonces, la piedra filosofal y la elixir de la vida eterna probablemente no existan. Pero si ustedes quieren vida eterna, o si todos esos personajes que trataron de encontrar la vida eterna hubieran sabido que estaba en Cristo, se hubieran ahorrado todo eso. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Quiero, por favor, hermanos, que busquen el Salmo número 42. Salmo 42. Yo les pregunté hace unos momentos, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Por qué buscas al Señor? Vamos a ver lo que decía este autor de este salmo en el Salmo 42, que es un salmo que yo creo que muchos han leído o conocen. Y el Salmo 42 es una plegaria, es una oración. ¿Y cómo dice ahí el encabezado? Muy bien, mi alma tiene sed de Dios. ¿Alguna vez ustedes han sentido sed muy intensa y de repente llegan y toman agua y empiezan a refrescarse? Que se acaban una botella entera de 1 litro o 2 litros. Miren lo que dice aquí. Como ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Se imaginan que ustedes sientan o experimenten esto que está diciendo este salmista? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hace una pregunta: ¿cuándo lo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Este autor, que es de los hijos de Coré, está en una tristeza, está en una sed profunda, está en un sequedal y está anhelando la presencia de Dios, está anhelando a Dios mismo, está deseando y está recordando, como dice aquí, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. A veces podemos entristecernos, eso es normal, todos somos personas expuestas a emociones, pero en esa depresión o esta tristeza que estaba mostrando este autor, él se habla a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quizás ustedes puedan decir, es que yo creo en el Señor, yo soy creyente, yo he creído en su nombre, pero no me siento tan completo, tan pleno, tan plena el día de hoy. Pues quiero pedirles que ustedes oren con estos versículos y si digan así a sí mismos, ¿por qué te abates? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué tienes tantos conflictos dentro de ti? Y decirse a sí mismo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.
¿Alguna vez alguno de ustedes ha ido al mar y lo ha remolcado la ola ahogadora? ¿Sí? Están ahí ustedes ahí en la playa y de repente viene una, ay, me revolcó la ola. Ahora imagínense lo que está diciendo aquí, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Yo quiero decirles algo. La Biblia habla acerca que Dios es un Padre fiel y bueno. Y ustedes que son padres, y ustedes que fueron hijos, como padres les dejan a sus hijos hacer todo lo que quieren. Como hijos sus padres les dejaron hacer todo lo que querían. Hay un proverbio que dice que no corrige al hijo, le aborrece. Entonces, muchas veces en nuestra vida hay situaciones en las cuales pasamos y no tenemos culpa o responsabilidad. Sufrimos. Son un proceso de aprendizaje. Cuando hacíamos la tarea y no nos dejaban salir a jugar, bueno, a mí no, en mi caso, yo sufría en ese momento porque mis amigos estaban disfrutando allá afuera y yo estaba encerrado tratándome de aprender las tablas de multiplicar. Yo sufría en ese momento y decía, ¿por qué es tan mala? Pero me pongo a ver a los niños que ahora no les enseñan y yo doy gracias a Dios que sí me sé las tablas de multiplicar. El punto acá es este, hermanos, de que a veces vamos a sufrir, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar tribulaciones, pero la vida eterna no crean que va a ser así, o experimentar la salvación, es que de aquí a que yo soy cristiano voy a ser, no sé, como... Hay una corriente que se llama hedonismo, ¿lo han escuchado? Que tiene que ver con un filósofo griego, que tiene que ver que el hombre o el ser humano para ser pleno debe buscar la máxima satisfacción en este mundo. Aquí disfruta de la sexualidad, disfruta de la comida, disfruta de todo. No te preocupes de nada, disfruta de todo. Vive la vida plena. Lo que tú quieras, lo que tú sientas, como lo quieras hacer, disfrútalo. Eso es el hedonismo. Ahora, si nosotros viviéramos tal como dice esa filosofía, pues no viviríamos mucho, ¿no? No podríamos crecer, ni entender, ni avanzar, ni como personas, ni como sociedad. Porque la disciplina, al parecer, en su momento causa tristeza y causa dolor. Pero a la postre, damos gracias de que las cosas fueron tal como sucedieron, porque crecimos como personas. Porque al final, el sufrimiento de las noches de estudio valió que ahora tienes un título universitario. Porque el sufrimiento de trabajar y levantarte tan temprano y llevar a los niños a la escuela te da la razón de que ahora tus hijos son independientes, un buen hombre, una buena mujer. Porque los años de trabajo te dan a ti como resultado que ahora puedes descansar porque hiciste un buen trabajo criando a tus hijos, aunque al principio no lo querías hacer y tuviste la oportunidad de dejarlo. Y así por muchos ejemplos que puedo ponerles. Dice aquí, versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía. Yo no sé si alguna vez ustedes escribieron cartitas de amor, a las mujeres sobre todo, o los hombres lo hicieron, pero esto que está haciendo ese salmista está confesando su amor, su dependencia al único Dios verdadero. Y el Señor está llamando a que ustedes le amen. ¿Recuerdan cómo leíamos en Marcos 12? El Señor pide de ustedes que le amen con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Qué pide el Señor de ustedes? Que le adoren, que le amen. Y aunque las olas y las dificultades pasaron, dice ese salmista, pero de día mandará Jehová su misericordia.
y de noche su cántico, y estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y termina diciendo ese estribillo de este salmo diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, Él les ofrece la plenitud, la confianza, la salvación. Ustedes podrán decir, bueno, creo en Él, pero la vida eterna es algo que ustedes experimentarán en un futuro. Algo que van a encontrar, pero que pueden empezar a disfrutar desde ahora. Quiero pedirles, por favor, que busquen Isaías 55. Isaías capítulo número 55. Y esto es un llamado que nos hace la palabra y que yo quiero hacerles a ustedes. El salmista decía, como el ciervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. Yo quiero pedirles a ustedes que crean en estas palabras, porque Jesús es el pan de vida. Ustedes crean a su palabra, indaguen quién es Jesús, qué enseñó, por qué murió, resucitó, qué han hecho los cristianos a lo largo de los siglos, qué hacen o qué debe hacer un cristiano el día de hoy, cómo brindaría mi adoración y mi entrega a Él. ¿Ya están en Isaías 55? ¿Qué dice el encabezado ahí? Misericordia gratuita para todos. Misericordia gratuita para todos. Aquí ya no se trata de pan gratis. O como ayer que iba a poner gasolina, que estaba bien larga la cola, parecía que regalaban gasolina. Dice así, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios, el Dios verdadero y vivo, les llama a ustedes, venid a mí todos los sedientos, venid a mí todos los cansados y afligidos, venid a mí, y dice, comprad y comed, comprad sin dinero y sin precio, es gratis, no se cobra. ¿Qué les pide el Señor? Creed en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así que les quiero pedir que vengan a Cristo. Si ustedes no están convencidos, si ustedes tienen dudas, si ustedes quieren más, si ustedes ya han creído, pero quieren ser más llenos de Él, vengan a Él. A todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con la grosura. No dice el estómago, dice vuestra alma, lo interno, lo que muchas veces está vacío. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ya que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y otra vez dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora es el tiempo, en su juventud, en su madurez,
en la etapa en la que estén, es el tiempo, es ahora. No esperen más, no dejen lugar a decir mañana lo haré. Háganlo ahora, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Pero este Dios que les pide que le busquen, que vengan a Él, que clamen a Él, que le amen y le adoren, pide algo de ustedes. Dice así: deje limpio su camino. Deje al que no me honre su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, amplio en perdonar. No importa qué has pecado, qué has hecho, cómo has deshonrado a Dios, cómo has violentado su palabra, Él te dice que Él es amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que que riega la tierra y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come. Pongamos atención a este versículo. Ahorita que está lloviendo, los que sembraron maíz están bien contentos, que van a tener más orcas. Que tienen calabaza, sandía, los que siembran en el campo, va a fructificar. Los del campo están contentos, tanta agua que hay. Y aquí dice que esta agua desciende a la tierra, hace que germine, produce semilla al que siembra y pan al que come. Y que dice ahí: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Yo les quiero pedir a todos ustedes que crean en Cristo, que busquen de Dios, que crean a su palabra. Su palabra no vuelve vacía. Su palabra hace por lo cual fue enviada. Su palabra es verdad, es viva y verdadera. Su palabra es verdadera comida y verdadera bebida. Su palabra es esperanza para todos nosotros. Crean en Cristo, renuncien al pecado, dejen los vanos caminos, vengan al Señor, búsquenle, que solamente en Él hay plenitud de gozo. Y así que pregúntense: ¿por qué busco a Jesús? Deberíamos buscarlo por quién es Él, por ser Dios. ¿Y qué pueden recibir de Él? Vida eterna, pero plenitud de gozo, esperanza, confianza, salud, no solamente física, sino espiritual. ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? Por eso es muy importante que ustedes crean que Jesús es el pan. Así como se sustentan de alimento todos los días, no dejen de alimentarse de la palabra diariamente, de la palabra del Señor. El Juan 6:27, que es el texto que estábamos trabajando, Juan 6:27 dice: de cierto os digo, trabajad por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La versión de las Américas y otras muchas versiones dice: porque ese es el sello que dio Dios el Padre. Cuando voy al banco y la cajera me dice: no tengo sello, y yo le digo: está bien, no hay problema. Pero yo leo aquí el papelito que dice: sin el sello, este documento no es válido. Cuando les dan un título, salen de la primaria, cualquier grado de la escuela, les ponen el sello, ¿no? Y si el sello no vale, ¿no? ¿O sí vale, maestra? Jesús es aquel que les da la vida eterna. Jesús es aquel que les da la salvación. Jesús es el verdadero pan del cielo,
y este es que tiene la autoridad para brindarles esa seguridad. Así que yo les quiero pedir y les insto y les llamo, buscad a Cristo, buscad al Señor. Él es el único que les puede dar vida y vida eterna. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque este día en ti encontramos la plenitud. Señor, si nosotros viviéramos sin Dios, sin fe y sin esperanza, viviríamos creyendo que somos el todo y encontrándonos en nuestra insuficiencia, mi Señor. Los filósofos por muchos siglos han tratado de encontrar la verdad, pero tú eres quien has dado el verdadero pan del cielo, aquel que descendió del cielo, aquel en que nosotros creemos, venimos y adoramos y proclamamos que somos cristianos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te ruego, Señor, que todos nosotros podamos, Señor, experimentar esa salvación. Yo te ruego que tu palabra llegue a cada vida, a cada corazón, que des fe a ellos, mi Señor, que crean a tu evangelio, que crean que tú eres Dios, que confiesen tu salvación, que vengan a la luz de tu palabra. Te ruego y te agradezco, Señor, que todos los que estemos aquí podamos experimentar esa plenitud, ese gozo que solamente hay en Jesús. Toda tristeza, aflicción, toda resistencia al pecado, toda obra de iniquidad, Señor, que aún permanezca en nosotros. Yo te ruego que podamos venir a plenitud y entregarnos completamente a ti. Por favor, mi Señor, pon esa hambre y esa necesidad, esa sed insaciable que solamente podamos encontrar y saciar en ti. Por favor, que podamos clamar a ti y realmente decir: roca mía, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, en quien confiaré. Que todo nuestro ser te adore y te alabe y que no encontramos gozo más que en ti. Que si algo bueno hay en nosotros, si algo bueno hay en nuestra vida, si nos has permitido tener hijos, tener abundancia, tener alimento, tener sustento y aún si has permitido tener pruebas, todo es para tu gloria y tú mereces ser honrado y adorado. Y te ruego que esto sea una conciencia clara en cada uno de nosotros, que te adoremos, mi Señor. Que así como tú nos invitas, mi Señor, a venir a ti a comprar sin dinero, sin precio, así también llamemos a otros a encontrar en ti, Señor, la esperanza de vida, la salvación y la plenitud. Señor, por favor, salva todas nuestras almas. Confirma tu salvación en nosotros y permítenos ser voceros de tu evangelio de tal manera que las personas vengan a la luz de Jesús, a disfrutar del verdadero pan del cielo, a anhelar cada vez más de ti, más de tu palabra. Yo te ruego que todos nosotros nos vayamos confiados en que Jesús, en que Cristo, el Hijo eterno de Dios, es el verdadero pan del cielo, y que por tanto le adoremos como tal, y vivamos como Él ha vivido, y anhelemos servir a ti, y creer, Señor, en Cristo, en quien has enviado. Te lo pido y te lo ruego, y te agradezco por este día y esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.